Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su primera clase de francés conmigo. Mi nombre es David May. Voy a ser su profesor durante este nuevo curso que van a empezar. Espero que estén muy bien y yo estoy muy emocionado de conocerlos y de que ustedes me conozcan a mí. Antes de empezar con la clase, pues les quiero explicar más o menos la metodología que voy a utilizar. Yo voy a intentar hablar francés lo más que pueda, hasta donde ustedes puedan entender. Cada cosa que yo diga en francés también la voy a decir en español para que ustedes vayan cogiendo un poquito de vocabulario. Siendo así, yo voy a enseñarles el contenido mayoritariamente a través de presentaciones, de ejercicios y de juegos. También quiero que charlemos mucho en esta clase. Bueno, dicho esto, me voy a presentar en francés. Espero que ustedes también se presenten en francés. Alors, bonjour les enfants. Comment ça va? Je m'appelle David. Je vais être votre nouveau prof de français pour cette nouvelle course. Aujourd'hui, on va parler de la famille et je vais vous enseigner les pronoms, non, pardon, les adjectifs possessifs. Entonces, ¿qué fue lo que dije ahí? Mi nombre, que voy a ser su nuevo profesor de francés y que el tema que vamos a ver hoy son los pronombres, perdón, los adjetivos posesivos y vocabulario sobre la familia. Bueno, voy a compartir pantalla ahora. Bueno, listo. Entonces, on va prendre sur les membres de la famille, et c'est-à-dire on va à parler de vos pères, de vos mères, et de vos frères, sœurs, etc. Et aussi, on va parler sur les adjectifs possessifs, c'est-à-dire en espagnol, on dit tu maman, mi maman, ma mère, mon père, ta mère, etc. Et ce sont les thèmes et, dont on va parler. Et cette séance, c'est parti. Entonces, bueno, lo que dije y como ustedes ya vieron en la presentación, la familia, los adjetivos posesivos. Primero voy a empezar mostrándoles una foto. Seguramente ustedes conocerán estos personajes, son los Simpson. Elegí esta foto porque seguramente ustedes están muy familiarizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, Homero, ¿qué es Homero en esta familia? ¿Cuál es como es el papá, es la mamá, es hermano, hermana, hija? Bueno, es el papá. En francés uno dice père, para decir papá. Mon père, mi papá. Entonces Homero es el padre, père. Marge, ¿ella quién es? Ella es la mamá, mère. Père, mère. Es sencillo porque ambos tienen ese final. Er, mon père, mi papá, ma mère, mi mamá. Y luego están los hijos. Entonces, aquí hay una diferenciación entre femenino y masculino. Por ejemplo, Bart es hijo, es masculino, es un niño. Entonces uno dice mon fils, fils. Ahorita vamos a pasar a cómo se escribe, pero uno lo dice fils con S. Entonces es fils, mon fils. Bart, el est fils. Lisa, la fille. Entonces uno no dice con S, sino uno dice con la fille. Lisa es la fille y bueno, la bebé es la bebé. Sí, continuamos. Bueno, aquí ya pueden ver los nombres de la familia ya en escrito y pueden ver que hay un pequeño árbol familiar. Mm, les grands-pères, c'est les pères de, o sea, el grand-père es el abuelo básicamente. Lo fácil de esto es que solo tienen que ponerle grand, que significa grand, significa grande. Entonces, eso es fácil porque uno está, como ya acabamos de ver, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère. Es muy sencillo, solo hay que adicionarle el grand y ahí uno ya entiende que está hablando es de los abuelos, ¿sí?
Entonces, le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, l'oncle, la tante. Esto, l'oncle y la tante, es el tío y la tía. En español es sencillo porque solo cambia la O y la A, tío, tía, pero en francés sí la palabra varía dependiendo de si es hombre o mujer. Aquí es oncle, l'oncle, el tío, y la tante, tante, se pronuncia así, tante. Cuando hay una E después de la T, no se pronuncia esa E, o sea, no se dice la tante, sino que se llega hasta la T. Y si no hay una E después, no se pronuncia ni siquiera la T. Entonces sería la ton, en caso de que no hubiera una E. Pero aquí sí la hay, entonces se dice la tante. Repasemos otra vez. Le grand-père, el abuelo. La grand-mère, la abuela. Le père, el papá. La mère, la mamá. L'oncle, el tío. Y la tante, la tía. Entonces, bueno, aquí, si estuvieran aquí, los pondría a repetir conmigo para que practiquen su pronunciación. Aquí también en esta foto ustedes pueden ver la manera en la que se escribe. Algo de francés que es muy importante que ustedes interioricen es que normalmente las últimas letras de las palabras no se pronuncian. O sea, el francés no es como el español en el que uno pronuncia cada letra que se escribe. O sea, uno no dice le pere, la mere, l'oncle, no, o sea, uno solo pronuncia ciertas palabras y normalmente nunca pronuncia, digo, solo ciertas letras, perdón, y normalmente uno no pronuncia la letra que está al final. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno dice le pere, pero uno no dice le pere. Entonces, es importante que recuerden eso. Bueno, y aquí también, como acabo de decir, está escrito esto para que lo, lo copien. Pasamos al siguiente nivel. Le fils, como ya había dicho, se pronuncia la S, le fils, el hijo, le fils, la fille, la hija. Algo que no he tocado hasta ahora es el tema del género. Entonces, en francés el género funciona muy similar al español, es decir, el género está diferenciado en, en lo femenino y en lo masculino. Y normalmente la mayoría de cosas que son femeninas o masculinas en español también son idénticas al francés, entonces no se preocupen por eso. Hay unas cuantas excepciones que posiblemente a lo largo del curso vamos a llegar a ellas. Sin embargo, por ahora tengan esa regla presente, que el tema del género es muy parecido al español, como ustedes pueden darse cuenta aquí. Entonces, él, o sea, el papá es le. El artículo es le, entonces cuando uno dice el papá es le père. Y cuando uno quiere decir la mamá, es lo mismo, en francés es la mère, es el mismo artículo. El hijo, que es masculino, el hijo es le, el artículo, le fils. La hija, que es femenino, es la fille. Es sencillo. Bueno, ahora pasemos a cuisine, cuisson. Este es un ejemplo clarísimo de lo que les dije antes de la pronunciación. Entonces, por ejemplo, en cuisson, en primo, como no, la palabra no termina con una E, uno casi que no pronuncia la N, uno dice cuisson, le cuisson, el primo. Pero con la prima, que es casi la misma palabra, pero esta vez termina en E, uno dice la cuisine. Entonces, si ven que ahí sí se pronuncia la N, pero no se pronuncia la E. Eso es importante. Bueno, entonces repitamos otra vez. Le grand-père, el abuelo, la grand-mère, la abuela, le père, el papá, la mère, la mamá, l'oncle, el tío, la tante, la tía, le fils, hijo, la fille, hija, la cousine, prima, le cousin, el primo. Aquí hay un árbol más grande. Les estoy mostrando una foto más grande del árbol familiar para que empiecen a aprender cómo se dice más miembros de la familia. Entonces, por ejemplo, esto no tienen que aprendérselo, solo voy a pasar por esto muy rápidamente. Pero, por ejemplo, nieto o nieta se dice petit-fils, petite-fille. Entonces es el mismo principio que con los abuelos, solo que al revés. Entonces es lo mismo que fils y fi, hijo, hija,
pero si uno quiere indicar los nietos, uno le pone el adjetivo petit o petit, que significa pequeño. Entonces, petit-fils es el nieto y petite-fille es la nieta. Otra vez, fils, hijo, fille, nieta. También una cosa similar sucede con el tema de las parejas de los hijos. Entonces, por ejemplo, aquí en el árbol familiar ustedes pueden ver que está la femme, la mujer, l'homme, que es el que aparece aquí con un circulito. Ellos dos están, aquí se hace entender que están juntos, que están casados, tienen tres hijos. Entonces, fils, hijo, fille adoptive es la hija adoptiva y fille es la hija. Pero el fils, les fils, est marié avec la belle-fille. Ça, qu'est-ce qui signifie ça? Eso significa que el hijo se casó con alguien y ese alguien, desde la perspectiva de los papás, se llama belle-fille. O sea, es como tener una hija extra y belle significa bella. Así se dice en francés. Belle-fille. Lo mismo en masculino, pero el adjetivo bello en masculino no es bel, sino beau. Entonces sería beau-fils, par exemple. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la parte de los adjetivos posesivos. Qu'est-ce qu'ils sont les adjectifs possessifs? Les adjectifs possessifs, ce sont des adjectifs qu'on utilise pour désigner que quelqu'un possède quelque chose. Alors, ¿qué acaba de decir? Que los adjetivos posesivos son esos adjetivos que uno utiliza para indicar que uno posee o que alguien posee esa cosa de la que uno está hablando. Es muy similar en español. Por ejemplo, si je dis ma mère, en espagnol, je dis mi mamá. Si je dis ton frère, en espagnol, je dis tu hermano. ¿Sí? Es muy similar. ¿Cuál es la diferencia entre el español y el francés en este caso? El género. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en español los adjetivos posesivos solo se diferencian entre masculino y plural. Les voy a mostrar aquí la tablita. Entonces, singular, mi libro, mi mochila. Plural, mis libros, mis mochilas. Normal, o sea, solo hay una diferencia entre la parte singular y la parte plural. Pero en francés hay una diferenciación también de masculino femenino. Entonces, por ejemplo, ma mère, mi mamá, mon père, mi papá. Si se fijan, en español es mi papá, mi mamá, o sea, es literalmente lo mismo. Pero en francés sí cambia dependiendo de si la palabra, de si el sustantivo es femenino o masculino. En este caso, como es ma mère, por ejemplo, mi mamá, mamá es femenino, entonces se utiliza ma, pero si es mon père, père, papá es masculino, entonces se utiliza mon, como acá pueden ver. En español eso no sucede, en español es mi papá, mi mamá es lo mismo, tu mamá, tu papá lo mismo, como aquí pueden ver en esta tabla, tu amigo, tu amiga, es exactamente lo mismo, pero en francés sí se cambia el adjetivo dependiendo del género. ¿Listos? Entonces aquí pueden ver la tabla, por ejemplo, primera persona, o sea, yo, ¿qué cosas son mías? Mi papá, mon père, mi mamá, ma mère, mis padres, que esta palabra no se las he dicho. Mes parents, perdón, mes parents, ¿sí? Que parents es padres en francés. Si quieren, se los escribo acá. Parents. Eso es una palabra en plural y en ese caso se utiliza el, el artículo, digo, el adjetivo posesivo en plural. ¿Listo? Entonces, mes parents. Bueno, en segunda persona, o sea, tú, cuando yo te estoy hablando de ti, de alguien que tengo enfrente. En este caso, si ustedes estuvieran aquí, niños, de ustedes, entonces sería
ton père, tu papá, ta mère, tu mamá, tes parents, tus papás. ¿Sí? Aquí, luego, en il, él, eso es él, ella, que es tercera persona en singular. ¿Sí? Entonces, son père, su papá. O sea, tengan en cuenta que tercera persona y cuando uno habla de él o ella, uno está hablando de alguien que no está involucrado en la conversación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el papá de Juan, le père de Jean, por ejemplo, el papá de Pablo, le père de Paul, ¿sí? Entonces, ahí uno utiliza son en el caso de una tercera persona. Son père, sa mère, ses parents. Su papá, su mamá, sus padres. El nous. El nous es muy parecido en español nuestros. ¿Sí? Entonces, ahorita que quiero ahorita como quiero que ustedes hablen de sus padres, on va parler un petit peu en français et on va dire nous, nos parents. Pourquoi? Car se le mismo en español. On dit nuestro primo, por ejemplo, aquí pueden ver en la tabla nuestro primo, nuestra prima, notre cousin, notre cousine. C'est exactement la même chose. Y así, ¿sí? O sea, nous, notre, femenino. Este nous es más fácil porque masculino y femenino no cambia para nada. Lo que cambia sí es plural y esto sí lo tienen que tener presente porque cambia bastante. Entonces, ¿qué puede ser plural? Otra vez la palabra como papás, hermanos, o sea, si se están refiriendo no solo a una persona, sino a varias, es plural. Entonces, notre mère, notre père, nos parents. C'est simple. On continue. Vous. Entonces, vous, ese realmente no lo utilizamos mucho aquí en Colombia. El equivalente en español sería lo que usan en España, o sea, vosotros. Entonces sería vuestros y vuestras, pero eso no lo utilizamos aquí. La traducción, o sea, lo más cercano que utilizamos es ustedes o su, ¿sí? Esto yo cuando lo aprendí me confundía un poco, pero es importante que lo entiendan. O sea, vous es cuando ustedes están hablando en segunda persona, o sea, ustedes utilizan vous cuando están dirigiéndose a alguien que tienen al frente, o sea, están hablando con esa persona. El tema es que no solo es una persona, sino que son varias, es ustedes. Estoy hablando con un grupo, vosotros, ustedes que están ahí, tenemos una conversación, ¿sí? En español de aquí de Colombia, la traducción literal sería ustedes, ¿sí? Entonces, votre mère, o sea, sus mamás, su mamá, sus mamá, no. ¿Cómo se diría? Sería su mamá. Bueno, votre mère, votre père, vos parents. ¿Sí? Y finalmente, ils, elle, ahí uno, eso es plural en tercera persona. Entonces, otra vez, uno está refiriéndose a una persona que no está involucrada en la conversación. Y aquí también es más fácil porque no cambia dependiendo de si es masculino o femenino, solo cambia con plural. E incluso es más fácil porque en plural uno solo tiene que meterle una S. Entonces, por ejemplo, los papás de Juana y Carlos. Entonces, les parents de Juana et Carlos. ¿Sí? Leurs parents, porque es plural. Luego, el papá de Mario y Jimena. Entonces, como es el papá, pero son Jimena y Mario, que son varias personas, entonces leur père, ¿sí? Lo mismo con leur mère y así. Bueno, pasemos a la siguiente. A la siguiente. em, ya. Bueno, aquí hay una tabla que ilustra mejor lo que estoy explicando. Par exemple, si je veux parler de moi, de moi-même et de ma famille,
j'utilise mon, ma et mes. Par exemple, si je veux parler de mon grand-père, je dis mon grand-père, ma grand-mère. Pour désigner ma mère, je dis, ouais, alors c'est un peu redundante, pero ma mère, mon père, mon oncle, ma tante. Y si se fijan, es muy parecido porque en español está organizado de la misma manera, o sea, el género. Mi tía, mi tío, ¿sí? Tía femenino, tío masculino, o sea, no se preocupe por eso. Ma mère, mon père, mon grand-père, ma grand-mère, mon grand frère, ma grande sœur, moi, mon petit frère, ma petite sœur, mon cousin, ma cousine. Et eso es, si je veux parler de moi. Car si je veux parler de Carlos o de María, alors j'utilise ça. Entonces, ça, son y c'est. Entonces, son grand-père, sa grand-mère, sa mère, son père, son grand frère, sa grande sœur, et son petit frère, sa petite sœur, son oncle, sa tante, son cousin, sa cousine. Así es. Bueno, maintenant, je souhaite que nous parlons un petit peu. Je veux vous connaître un peu plus. Alors, j'aimerais que vous me parliez de vos familles et comment s'appellent et vos parents. Et avez-vous des frères ou des sœurs? ¿Qué acaba de decir? Que quiero que me encantaría hablar de sus familias, que hablemos de nuestras familias, es decir, cómo se llaman sus padres, si tienen hermanos, con quién viven, para, digamos, que nos conozcamos mejor y para que practiquen el vocabulario que acabaron de aprender. Yo voy a hablar para que ustedes me tomen de ejemplo. Alors, dans ma maison, on est quatre personnes. Moi, ma mère, mon père et ma sœur. Mon père s'appelle Diego, ma mère s'appelle Senia, ma sœur s'appelle Jimena. Mon père a 42 ans, ma mère a 43 ans, ma sœur a 14 ans. Lo que dije ahí fue, mi casa está compuesta, en mi casa hay cuatro personas, yo, mi mamá, mi papá y mi hermana. Dije el nombre de mis papás y de mi hermana, que esto seguramente, si tienen dudas de esto, lo podemos repasar, pero la manera en la que uno dice esta persona se llama o esta otra persona se llama es appeler, s'appelle. Alors, je m'appelle David. Comment vous appelez? ¿Cómo se llama usted? Así uno se expresa, o sea, esa es la forma en la que uno dice llamar o llamarse, porque es reflexivo. Eso lo veremos más adelante, pero no se confundan con eso. Por ahora, je m'appelle, il s'appelle, elle s'appelle. Sencillo, o sea, para hablar de mí, je con M, je m'appelle. Para hablar de otra persona, elle s'appelle, il s'appelle. Sencillo. Entonces, por ejemplo, ma mère s'appelle, mi mamá se llama, ¿sí? Bueno, es eso. Avons-nous des frères ou des sœurs? Ouais. Et j'ai une sœur, elle s'appelle Jimena, elle a 14 ans, elle est une étudiante à l'école à Bogota, et elle aime la cuisine, elle aime dessiner, elle aime écouter des musiques. Eh, ¿Qué acaba de decir ahí? Estaba escribiendo lo que le gusta a mi hermana, le gusta cocinar, le gusta escuchar música, ¿sí? Eso es lo que acaba de decir en francés. Ustedes podrían intentarlo y yo obviamente los voy a ayudar a comunicarse. Sí, y esa es la conversación que me gustaría que tuviéramos. Y bueno, para finalizar, algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Entonces vamos a
Voy a dejar de compartir aquí para que les muestre los ejercicios, algunos de los ejercicios que puse en la presentación y con los que ustedes podrán practicar un poco lo que se acabó de aprender aquí. Alors, eh, por ejemplo, aquí. Alors, on va associer chaque image avec les mots qui désignent la personne de la famille. Par exemple, on voit ici les mots la grand-mère. La grand-mère désigne un membre spécifique de la famille. Où se trouve-t-il l'image de la grand-mère? Voilà ici, on trouve l'image de la grand-mère. Alors, on conectamos la imagen con la palabra y ahí desaparece, ¿sí? Entonces, on, ouais, on connecte les mots, on associe les mots. Par exemple, la famille, c'est en général, on parle des familles, on parle de plusieurs membres, de plusieurs personnes. Alors, on associe ces mots avec cette image. Et voilà, par exemple, les grands-parents. On voit ici du personnes vieillies, dos personas viejas. Alors, on peut supposer qu'on parle des parents, des grands-parents. Alors, on connecte les images. L'image avec les mots. Les grands-pères. Où se trouvent-ils les grands-pères? Par exemple, on voit ici, on en vieilli, les grands-pères, voilà. Les frères. Les frères, je pense que c'est plutôt quelqu'un jeune, quelqu'un pas trop grand, pas trop adulte. Alors, et je suppose que c'est cette image. Oh non, no es esta. Entonces, ¿cuál es? Ah, alors, oui, es aquí. Car on peut voir, et je suppose que l'image décrit quelqu'un et son frère, car on voit les signes. Alors, les frères, voilà. Les parents, on voit une image avec du personne et un bébé. Alors, les parents avec cette image. Les enfants, ah, alors, j'ai compris. Yo entendí. Les enfants, los niños aquí. La la mère et le père. Ese es un ejercicio muy sencillo que espero que ustedes puedan hacer para practicar el vocabulario. Bueno, ese solo es un ejemplo. Otro ejemplo, ¿cuál puede ser? Em, bueno, un ejemplo son audios que vamos a escuchar también, las conversaciones. Aquí también hay otro ejercicio para, entonces, les bota em, il va apparaître un mot et on doit associer les mots avec l'image ou les membres de la famille de la photo. Alors, si on voit les grands-pères, on doit cliquer sur les membres de la famille qui on pense et les grands-pères. Alors, les grands-pères, ok, grand-père, c'est bon. La mère, par exemple. Et quel membre de la famille est la mère dans ces photos-là? C'est elle, la mère. Voilà, le père, les mêmes principes. Le père, la grand-mère. On voit ici et une femme vieillie, la grand-mère, la fille, la sœur. Et c'est ici, par exemple. Oui, ça c'est les principes de l'exercice. C'est associer chaque mot avec la personne
la personne correcte. Et voilà, c'est ça. Et les fils, par exemple, oui. Y sí, esos son los ejercicios, son muy sencillos. Eso es. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Dónde estoy? ¿Qué? Ah, ¿aló? Ah, sí. Alors, bueno, esa fue toda la clase. Espero que les haya gustado. Ça, c'était toute la classe. J'espère que vous l'avez trouvée et bonne. J'espère et que nous allons apprendre beaucoup de choses pendant cette classe. Et je suis très ravi de vous connaître. J'ai hâte de vous connaître. Et j'espère que ces classes, ils seront utiles pour vous, pour connaître les Français, pour apprendre un petit peu plus de français, pour avoir des meilleurs résultats dans vos écoles. Et, et oui, j'ai très hâte de vous connaître. Merci et à bientôt. Bueno, dije que espero que les haya gustado esta clase. Tengo muchas expectativas. Ojalá, espero que que nos conozcamos bien, que disfruten de esta clase, que les sirva para aprender francés. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.